China-México de la Facultad de Economía. Vamos a tener varios otros interesantes, me parece, eventos en las próximas semanas, en 2 semanas. Vamos a lanzar el doctor Arturo Oropesa, posteriormente va a estar Aníbal Soter, yo pensaba que un centro de investigación Veracruz-China. Entonces, en fin, no puedo invitarlo a mejorar y aumentar el esfuerzo. Y yo diría, más allá de la presentación de hoy, hacer un particular esfuerzo desde el ámbito académico. Yo los invito mucho, justo lo comentábamos, pero yo los invito mucho a revisar el comunicado de la Cancillería china con respecto a la visita del Dalai Lama a México. Y ustedes encontrarán en 3 o 4 párrafos una postura muy fuerte. Lean, no hago ningún comentario más. Yo diría, este es solamente un incentivo para mejorar, yo diría, desde el ámbito académico, la relación entre los dos países, con una visión de largo plazo, donde claramente el ámbito diplomático hoy, mañana no sé, pero hoy no está haciendo las cosas como debieran ser con nuestro segundo socio comercial. Entonces, de nuevo, una invitación, yo diría, a mejorar el estudio, el conocimiento y el tener una relación lo más clara posible en el ámbito. Y ya entrando en el tema, yo estoy realmente muy agradecido con Antonio por estar con nosotros. Creo que muchos de ustedes y nosotros lo conocen por su trabajo. Yo solamente destacaría, en fin, tiene una maestría en econometría, tiene estudios también en doctorado en la Universidad de Anáhuac, y bueno, ha trabajado en el sector público en diversas empresas. Creo que donde más, sobre todo en la Facultad de Economía, lo conocemos es también por los múltiples y muy interesantes resultados que tiene el CAPEM en Oxford Economic Forecast, ¿no? La invitación les enviaba el link al trabajo que están haciendo y bueno. Que no agarra concepto. ¿Perdón? No agarra. No, normalmente a uno le piden la clave. Bueno, ahí ya lo dijo. Abre la licencia y se ve. Pero en fin, no quiero perder más tiempo sobre el trabajo que están haciendo. Yo simplemente destacaría un trabajo econométrico, estadístico muy interesante a nivel internacional sobre México, también a nivel territorial, por pocas consultoras. De nuevo, muchas gracias Antonio por estar con nosotros. La dinámica, como siempre, es entonces una presentación de una media hora, 45 minutos y el mismo tiempo para tener un internet. Gracias. Bueno, buenos días. Sí, bueno, olvidó decir, soy actuario de aquí de la UNAM. Es lo más importante. Y justo empecé la carrera en el 68. Entonces, además fue una época de locos, porque después de la huelga, yo no sé a quién se le ocurrió al mismo tiempo modificar el calendario A a B, o de B, bueno, no me acuerdo. Entonces los años nos echábamos 3 semestres en un año. Yo no sé cómo lo hicimos, yo empecé en 68 y terminé en 71. No sé, pero bueno, así era aquellos tiempos difíciles. Y justamente esos tiempos difíciles es lo que está ocurriendo ahorita en el mundo. De hecho, la gente de Oxford me lo puso tiempos peligrosos. La señora secretaria gobernadora del Fondo Monetario Internacional afirmó que son tiempos peligrosos. Y creo que sí son tiempos peligrosos. Sí, cierto. O sea, se nos está complicando el mundo. Entonces, quisiera dejar claro 2 cosas. El mundo vivió en 2008-2009 una de las peores crisis económicas de toda su historia, similar en magnitud a la Gran Depresión. Pero a diferencia de la Gran Depresión, los economistas en este momento tenían muy claros los instrumentos de la política económica que podían sacar al mundo de esta recesión. Y en serio, caricaturizando, ¿qué están caricaturizando?
Los instrumentos de la política económica para manejar un país son sencillitos, no hay mucho rollo. Manejar una economía es tan sencillo como manejar un caballo. Solamente hay dos riendas, la fiscal y la monetaria. ¿Quieres hacer crecer la economía por el lado monetario? Inyecta liquidez, abre el crédito, obviamente baja la tasa de interés. ¿Por qué? Porque baja el precio del dinero. Por el lado fiscal, ¿quieres hacer crecer la economía? Baja impuestos, aumenta gasto. Y obviamente estos dos instrumentos los utilizó brutalmente Estados Unidos, Alemania, Francia, España, todo el mundo utilizó los instrumentos monetarios y fiscales. Bueno, no todo el mundo. México vive en un limbo desde hace 40 años. Un limbo que desgraciadamente nos tiene hundidos en la mediocridad económica y social. Entonces, esta recuperación económica de hecho fue más fuerte de lo que se esperaba. Y tan fuerte por esa inyección monetaria. Entonces, aquí hay una característica muy particular. La crisis detona por el sobreendeudamiento de las familias, las empresas y los gobiernos. Entonces, si utilizan ustedes la política monetaria para sacar al mundo de crisis, pues obviamente ese dinero que se inyecta, pues no cae en todos, no se absorbe, porque las familias están endeudadas, las empresas están endeudadas. Entonces, buena parte sí se quedó en Estados Unidos y en el mundo, pero mucho de ese dinero salió de Estados Unidos a invertirse a la Bolsa Mexicana de Valores, a los bonos a los CETES y a instrumentos de inversión en Brasil, en Argentina, en China, a todo el mundo salió ese dinero. Por eso tuvimos la apreciación del tipo de cambio, por eso el tipo de cambio andaba rondando los 11 pesos por dólar. Y bueno, de una vez comento la tendencia en el mediano y largo plazo. La Reserva Federal nos garantizó que de aquí 2013 no va a modificar la tasa de interés. Quiere decir que el flujo de capitales va a seguir viniendo de Estados Unidos a México, a Brasil, a China, a todos los países del mundo. Entonces, lo que está ocurriendo ahorita con el tipo de cambio debido a los problemas de Grecia y de Europa, en el mediano y largo plazo va a regresar el tipo de cambio a los niveles de 11, 12 pesos por dólar. Entonces, ahí vamos conscientes. Ahora, aquí también hay algo muy importante y que ya es un poquito de la estructura económica del mundo. El mundo se ha acostumbrado a producir con la menos de mano de obra posible. Entonces, los niveles de desempleo, en serio, cuando yo estudié economía, la parte de economía hace 40 años, se hablaba de que el desempleo normal era del 3% de la población económicamente activa. Ahorita se ha duplicado o triplicado. Entonces, el papel de los estados en el mundo va a ser de alguna manera proteger esa mano de obra que no va a encontrar chapa. Y a esto añadimos que con esta recuperación económica la demanda por commodities y alimentos subió. Y justamente empezamos con China. ¿Saben cuánto de la producción de carne de cerdo que hace el mundo, cuánto se comen los chinos? 48. De la carne de res, 35. De la leche se toman el 29%. De la carne de pollo, el 28%. Dicen, bueno, ¿qué pasó? Pues son muchos chinos, sí, pero lo que pasa es que ahorita tienen dinero para comprar. No sé si ustedes se acuerdan, y justamente este va a ser un problema del siglo XXI. No sé si alguno de ustedes se acuerdan de la teoría o profecía de Robert Malthus. Él simple, no sé, la toco, ya me voy, no me estoy colgando, pero voy rápido. Él dijo algo muy sencillo, la población crece, en aquel momento cuando la dijo a final del siglo XIX, éramos 600 millones de habitantes en el planeta. Entonces decía, la población crece de manera geométrica, la producción de alimentos de manera aritmética. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 2, 3 hijos, cada uno de mis 2, 3 hijos tiene 2, 3 hijos y ¡pum! Hoy somos 7.000 millones de habitantes en el planeta. Pero la producción de alimentos no va a crecer a ese ritmo. Va a haber una gran hambruna a finales del siglo XX, fue lo que predijo. Le falló por 10 años. ¿Y por qué no hubo la hambruna generalizada? Porque los precios de los alimentos fueron el colchón para que no hubiera hambruna. Pero ya vimos lo que está ocurriendo en el Cuerno de África.
Ya vimos lo que ocurrió en Egipto. O sea, todos los gobiernos del mundo subsidian los precios de los alimentos. Mubarak con los ingresos petroleros subsidiaba y compraba el trigo, importaba trigo del mundo y lo daba a precios muy bajos. En el momento que se le acaba el petróleo, deja de subsidiar el trigo. ¿Y qué ocurrió con Mubarak? Está en la cárcel. Cayeron. O sea, ese va a ser el problema del siglo XXI, que los precios de los alimentos no van a bajar. Eso va a ser un problema mundial. Y bueno, Estados Unidos, para sacar a Estados Unidos de la crisis, miren cómo se puso a fabricar billetes. Echa a levantar la maquinita a hacer billetes. Por eso toda esa liquidez nos está llegando. Obviamente, al subir los precios de los commodities, todos los gobiernos del mundo decidieron enfrentar la inflación. ¿Cómo se enfrenta la inflación? Con esas dos riendas. Por el lado monetario, restringe liquidez, aumenta la tasa de interés porque sube el precio del dinero, y eso hicieron los gobiernos del mundo. Por el lado fiscal, quitan los incentivos fiscales, bajaste impuestos, pues súbelos. Y eso están haciendo para frenar la economía. Entonces, para enfrentar las presiones inflacionarias. Por eso, mucha gente dice, y el Fondo Monetario Internacional, es más, en su último reporte, yo no entiendo cómo pueden decir esta brutalidad. No vimos la desaceleración económica. Papito, no es que no la veas. Tú impusiste esa desaceleración económica, obligaste a los gobiernos a quitar incentivos fiscales, a reducir la inyección de liquidez. Tú los obligaste. Lo que está pasando en Grecia, tú lo provocaste. Y ahorita se hacen tontos, ahorita, pobres griegos, son irresponsables. No, papito, tú tienes la culpa porque los obligaste a frenar su economía. Aumentó el desempleo y traen esa bronca gravísima. Entonces, vean, para enfrentar las presiones inflacionarias, la India subió 7 veces la tasa de interés en 2 años, del 2010 y 2011. China 5, Corea 5, Tailandia 4 veces subió la tasa de interés para frenar la economía. En América Latina, Brasil subió 8 veces la tasa de interés. Colombia 5, Chile 12, Perú 9. Y México, insisto, vivimos otro mundo. Pero cosa curiosa, la presidenta de Brasil, ya viendo la desaceleración económica, es la primera que baja la tasa de interés para impulsar el crecimiento económico. Lo que comentábamos hace un rato, en México el Banco Central tiene una sola misión: cuidar la estabilidad de precios, el poder adquisitivo de la moneda. En Estados Unidos la Reserva Federal tiene 2 misiones: mantener la estabilidad de precios, pero garantizar el crecimiento de la economía y la generación de empleo. Esa es la gran diferencia. Y en Brasil empezaron a buscar el crecimiento económico. Entonces, China, aparte de subir la tasa de interés para frenar la economía, obligó a los grandes bancos a mantener las reservas en el Banco Central. Aumentó el porcentaje de reservas para que ya no prestaran y dejara de crecer la economía china, porque la tasa de inflación estaba llegando a niveles inmanejables. La eurozona, miren cuántas veces ha subido la tasa de interés. 2 veces. Entonces, Estados Unidos garantiza que hasta mediados de 2013 no modificará la tasa de interés. Mantiene su política monetaria en el sesgo expansivo que tiene ahorita. Y esto quiere decir, esto es para frenar o para enfrentar la desaceleración de la economía y sobre todo el gran desempleo que hay. Entonces, los estímulos monetarios que ha dado Estados Unidos fueron 2 billones de 12 ceros, .3, de inyección monetaria de enero a marzo de 2009 y de noviembre de 2010 a junio de 2011. Y esta mafufada del twist, que no es inyección monetaria, es simplemente aplanar la curva de tasas de interés en el largo plazo. Comprar bonos con vencimiento hasta 30 años para invertirlo en bonos a más de 30 años. Por eso es un giro, el twist inventado, que no le gustó a los mercados. Entonces, lo que comentaba, y este es un punto fundamental de lo que va a ocurrir en el mundo. Hay más gente desempleada. Los gobiernos no tienen para seguir dando la seguridad social que habían dado. Europa se había caracterizado por proteger a sus poblaciones de la cuna a la tumba. Por ser europeo tenías chance de seguros de empleo, seguros médicos, educación de primer orden, gratuita, etc. Desgraciadamente eso cuesta dinero. Y muchos gobiernos europeos y mundiales, incluso Estados Unidos, han debido
endeudarse para seguir dando seguridad social. Entonces, por eso las deudas del mundo, de los gobiernos, son altísimas. Se habla de irresponsabilidad de los griegos. Espérate, no es irresponsabilidad si tú quieres proteger a tu población, a seguir dando seguridad social. Oye, pero ¿cómo pides prestado? Pues si no tengo recursos, tengo que pedir prestado. Ese es el punto fundamental. Y de hecho, Japón lo está haciendo por los subsidios que da. La economía, de aquí para arriba es la deuda, de aquí para acá es el déficit fiscal. La economía más endeudada del mundo es Japón. La economía con el mayor déficit fiscal del mundo es Estados Unidos. Desgraciadamente Grecia está en el peor de los mundos. De este lado y de para arriba. Y bueno, pocas veces había ocurrido esto. Generalmente se habla que los países del sur de Europa eran pachangueros, irresponsables, bohemios, y los países del norte eran disciplinados, estrictos, etc. Por primera vez en mucho tiempo, sobre todo con esto de mantener la seguridad social, hay déficit fiscal tanto en los países del norte como en los del sur. En el comercio exterior, los del norte siguen siendo superavitarios. Los del sur, obviamente, siempre han sido deficitarios. Entonces, ese es el punto fundamental que está ocurriendo. Ahora, se habla de que puede quebrar China, que el gobierno chino puede caer en impagos, en moratoria. ¿Le preocupa al gobierno chino? Les voy a decir una frase de don Chucho Silva Gerso. Flores, sí, ¿verdad? Es que nosotros conocemos. Sí, Márquez es el hijo. No el maestro. Sí, no, el hijo del... Márquez es el nieto. El negro. Exactamente. Dijo una frase muy sencilla. Si yo debo $1.000.000 de pesos, caramba, hay noches que no duermo. Si debo $1.000.000 de dólares, el que no duerme es el que me los prestó. Y justamente la bronca de Grecia la tienen los bancos alemanes, que son los que le prestaron a Grecia, a los países periféricos. Vean la exposición de los bancos a la deuda de los países periféricos. Periféricos les llamamos a Grecia, Italia, España, Portugal, Irlanda. Entonces, estos son los tenedores de la deuda. Ellos son los preocupados. Por eso la señora Merkel fue la primera en intervenir. Y ahorita de hecho, desde ayer y hoy está apapachando a Papandreou. Y está garantizando que no va a dejar quebrar al gobierno griego. Pero no por el gobierno griego, por los bancos alemanes. Y qué bueno, porque eso está haciendo ya que los flujos de capitales ya no salgan tanto de México, en nuestro caso, y que el tipo de cambio empiece otra vez a bajar. Son billones, ¿verdad? Sí, Español. claro. Sí, de 12 ceros. Es que sí, con los gringos que le metieron billones a eso. Y bueno, en todos lados hace años. Obviamente con los niveles de endeudamiento que llevó el gobierno estadounidense, y además la parte política. Miren, no sé si ustedes saben lo que es un pato muerto en Estados Unidos. Un pato muerto en Estados Unidos, sobre todo un presidente, es cuando está en su segundo periodo de 4 años, que ya no puede ser reelegido. Y al parecer Obama era un pato muerto desde el primer periodo. O sea, no lo había hecho nada bien, además le habían dejado un batidero Bush, pues no lo había hecho bien. Entonces se consideraba un pato muerto, ya no iba a tener chance de reelegirse. Por ahí encuentran a Osama Bin Laden y sube su popularidad. Y vuelven todos a preocuparse porque pueda ser reelegido. Todos los republicanos empiezan a ponerle piedras y piedrotas en el camino. Primero, lo obligan a reducir el gasto público. Lo que les decía, la rienda fiscal. Y obviamente la economía empieza a dejar de crecer. Y bueno, yo sé que responsabilidad es disciplina, pero está frenando la economía a costa de los estadounidenses, a costa de la generación de empleo. Y bueno, sí. Entonces, consideramos que el mundo va a tener un periodo de ajuste fiscal brutal durante todos estos años. Y para ser lógicos, no se puede hacer todo al mismo tiempo. Lo que les platicaba de las herramientas monetarias y fiscales. Si restringes monetariamente las economías del mundo y restringes fiscalmente las economías
economías del mundo, no va a haber más crecimiento económico. Vas a frenar las economías. O sea, no le crean el rollo que nos dice la señora Lagarde. No, hombre, con el ajuste fiscal va a haber mayor crecimiento económico. Por Dios, ¿en dónde? De ninguna manera va a haber menos crecimiento económico. Y aquí tenemos el pronóstico de fondo. Los ajustes fiscales que están ocurriendo. Y va a haber. Obviamente en Estados Unidos, vean, ya se revisó el pronóstico de crecimiento económico. Es un impacto brutal. Y esto afecta el empleo. En Estados Unidos, durante la crisis, se perdieron 8.4 millones de empleos. El saldo desde que se inicia la crisis a agosto de este año, todavía es déficit de 6.8 millones de empleos que deben. ¿Cuándo se van a crear esos empleos? ¿Cuándo se van a volver a generar esos empleos? El periodo de mayor crecimiento económico de Estados Unidos fue la administración de Bill Clinton. Se generaban en promedio 2,5 millones de empleos por año. Dicho de otra manera, si Estados Unidos viviera ese momento particular, todavía le faltarían 3-4 años para recuperar el empleo perdido. Y de hecho la tendencia actual es peor. Miren, esta es la recuperación de empleo. En las crisis anteriores, digamos la del 2001 2002, tardó 5 años en recuperar el empleo perdido. En esta, miren, oye, aquí van 15 trimestres, son 5 años. Pues no se necesita mucha econometría para ver que serán 7, 8, 9 años. Si no se hace algo más. Para Estados Unidos. O sea, y si el empleo no se recupera en Estados Unidos, no se recupera el ingreso ni el consumo. Y aquí tenemos la tasa de desempleo, vean, la confianza de los consumidores fundida, pues claro, no confían. Y obviamente a esto añadimos la subida de los precios de los alimentos y de la energía. El poder adquisitivo de los gringos es negativo. Aquí hay un problema. El ingreso y el consumo, vean la tendencia del consumo. Se está complicando. Y si los gringos caen en recesión, ¿para qué les digo nosotros? Su catarrito sí se los convierte en pulmonía, pero mortal. Aunque según Carstens, un catarrito el que nos dio. ¿Les cayó que es 7% de la economía? Sí. En un catarrito. Eso. Entonces, el problema grave, y estoy hablando a nivel mundial, es la expectativa de los empresarios. La adquisición de insumos para producir en el mundo está cayendo. No están adquiriendo insumos para producir ni los chinos, ni los europeos, ni Estados Unidos. Se habla de que por abajo de 50 este indicador es signo de recesión económica. Vamos para allá si no se hace algo. Por eso la señora Merkel tiene toda la razón para llevarse a Papandreou a que el mundo vea que está tranquilo el asunto. ¿Mandé? Sí, sí. Es hijo, su papá también fue presidente, ¿verdad? Ah, sí, claro. Sí. Entonces, bueno, y a esto hay que añadir, a los nativos de India se les dice indios, ¿verdad? En buen plan. En México a los indios, decir indio es peyorativo, no, allá no. Sí, porque mucha gente le quiere decir hindús, no, el hinduismo es la religión. Sí, no, bueno, el indio. Pero aquí sí hubo un indio que nos hizo compadres a todos. El que dirigía al lema Standard & Poor's era un indio. El señorito tuvo unas puntadas que ahora, según eso, se están investigando por corrupción. Su primer puntada fue subir la calificación de Lehman Brothers una semana antes que quebrara. Embaucó a inversionistas a lo bruto que los dejó bailar. A este señorito se le ocurrió bajarle la calificación al gobierno gringo. ¿Saben lo que implica bajarle la calificación a la deuda de Estados Unidos? Es una deuda de 15 billones de dólares nuestros, trillones americanos. Un punto por... O sea, cuando le bajan la calificación, el gobierno debe pagar más deuda, una sobretasa. Yo suponía que era del 1%. ¡No, hombre! 4 o 5 puntos de sobretasa.
¿Y a quién beneficia esa sobretasa? Bueno, primero que nada, se caen los mercados al bajar la calificación. Al caerse los mercados hubo semanas, yo me acuerdo, que las puras pérdidas del Dow equivalían a 600,000 millones de dólares por semana. Fueron como 5 o 6 semanas. Una brutalidad de esta chulada que hizo este señor. ¿Y quiénes fueron los ganones? Los tenedores de la deuda estadounidense. China, Japón y Reino Unido. Ellos fueron los que están recibiendo los 4, 5, 6 puntos de sobrepasa. Precioso. Miren esto. ¿Quién fue el ganador de la deuda? Es de The Economist, no es mía. Está muy bueno. Entonces, el costo de la crisis del indio salió más de 13 puntos de PIB a Inglaterra, cerca de 10 puntos de PIB a Estados Unidos. Y uno dice, bueno, ¿y el gobierno? No, los inversionistas, los ahorradores, eso pagamos. Y bueno, también hubo otros efectos en el desempleo. Y aquí yo creo que viene un problema estructural que tenemos que empezar a modificar nuestra política económica en México y en el mundo. Las empresas ya no están pudiendo dar empleo a todos. De los 7,000 millones de habitantes del planeta, se supone que alrededor de 1,000 millones no van a encontrar empleo. ¿Qué vamos a hacer? Se tiene que redefinir el papel de los gobiernos, el papel de las escuelas, crear actividades fuera del aparato productivo que hagan productiva a la gente y que pueda ganar dinero. Entonces, tenemos que redefinir esto, pero ya. ¿Por qué? Porque esa gente ya está viva y no va a encontrar empleo. De hecho, la clave de una empresa, el otro día platicaba yo con la gente del Estado de México y el exgobernador decía, oigan, ¿que entonces fue un error habernos concentrado en armadoras de coches? Pues no lo sé. Cuando venía Toyota fue la última que le dijimos siempre, no vayas a Coahuila mejor. Lo que pasa es que dice, cuando yo traje las armadoras, cada línea de producción tenía 20 o 30 operarios. Toyota venía con cada línea de producción, ¿saben con cuántos operarios para armar coches? 2. Oye, no conviene, mejor voy a promover traer autoparteras. Digo, esas están más robotizadas, ¿eh? Creo que esas ni uno, a veces. Todo es a través de programas y ya se hace la autoparte solita. Bueno, no solita, digo, con toda la tecnología, pero sin intervención de la mano humana. Está complicado. Por eso les digo, este desempleo obliga a los gobiernos a mantener a esta gente pues, con algo de dinero para que coma alimentos, seguridad social, gastos médicos, servicios educativos para sus hijos. No, hay que hacer algo con ellos. Y bueno, lo que está viviendo ahorita el mundo es una desaceleración económica muy brusca. ¿Puede caer en recesión el mundo? Sí. Si hay una crisis sistémica de los bancos tenedores de la deuda griega, italiana, española, portuguesa, y caen en moratoria de pagos y no hay solución, hay recesión en el mundo nuevamente. Seguro. Por eso todo el mundo está preocupado. Por eso la señora Merkel está personalmente atendiendo el problema de Grecia. Y vean, la evolución de los flujos de capital sigue llegando a todos los países. En América Latina menos. Se nos está saliendo el capital de México. Vean, aquí hay algo muy complicado. Las acciones de los bancos, sobre todo los franceses, miren nada más cómo van. Y ya saben, los suizos, en su Consejo de Basilea II, están obligando en este momento a todos los bancos europeos que tienen deuda de Grecia, España, Portugal e Italia, a crear reservas en dólares. ¿Por qué en dólares? Pues porque las tienen en euros y quieren diversificar el portafolio de capital. Entonces, es por ello que el mundo está sufriendo una salida brutal de dólares, porque nos están obligando a los bancos a tener reservas en dólares. Por este tipo de cambio llegó casi a los 15 pesos el jueves pasado. En algunos lugares creo que sí llegó.
la señora Merkel tuvo que corregir a su ministro de Economía, Philip Rogers. El señor lo entrevistaron y le dijo que Grecia no tenía futuro, que estaba fundido, quebrado. Ese día se cayeron todas las bolsas del mundo. Inmediatamente la señora Merkel interviene, dice, no, ¿cómo que no tiene futuro? Yo garantizo, yo personalmente, que no voy a permitir el colapso de Grecia. Por eso, insisto, lo tiene apapachando ahorita en la mañana. Subieron los mercados, se estabilizaron más o menos los tipos de cambio. Tuvo que intervenir personalmente. Y bueno, todo esto que está ocurriendo nos pegó a toda América, a todo el mundo. Vean la devaluación del dólar en el último mes, del real, perdón, más de 12% en un mes. El franco suizo, ¿cuándo habían oído hablar que el franco suizo se devaluara, caramba? El rublo, el peso mexicano, todo nos tocó, el euro. Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿Por qué razón el real fue el que más se devaluó? Porque de América Latina es el país, Brasil, que recibe más flujos de capital. Y por eso a la hora de salida salieron más flujos de capital de Brasil. Simple y llanamente esa es la razón. Pues los riesgos. Pues el desempleo del mundo es un riesgo, si no se ataca adecuadamente. En España, miren esto. Por eso los indignados. 20% promedio, ¿eh? Pero ¿saben que los jóvenes menores de 29 años, cuál es la tasa de desempleo en España? 50%. 50%. O sea, uno de cada dos jóvenes no está encontrando trabajo en España. Y obvio, los gobiernos, a través de gasto social, deben apoyar a esos jóvenes, deben apoyar los servicios médicos. Y mucho se habla de que, oye, esto es irresponsabilidad. No es irresponsabilidad. Y estoy hablando de todos los países del mundo, no nada más Grecia, España, Italia y Portugal. Francia, Suecia, Alemania, Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda. Todos meten gasto social para apoyar a su gente. Eso no es irresponsabilidad. Y muchas veces no tienen dinero. No recaudan para hacer esto. Piden prestado. Entonces, como que es un mecanismo que está llegando a su límite, ya no pueden seguir pidiendo prestado. Que los gringos los tienen amarrados, ya no endurece más. Pues, ¿qué van a hacer con la seguridad social? Es complicado. Es complicado. Y bueno, caramba, este programa para impulso al empleo, se imaginan todos los programas ¿recuerdan ustedes de promoción del crecimiento y la generación de empleo de México, que se echaron hasta 6 versiones y todo? Puro rollo, la verdad, puro rollo de pobre Obama. Le recorta la mitad de los impuestos a las nóminas, la participación de las empresas, para que inviertan. Espérate, ninguna empresa va a invertir y generar empleos si no tiene confianza en la economía. Por más desgravaciones tributarias que le des, no. Donde sí puede jalar algo de empleo es en la obra pública y recontratación de personal, reconstrucción y modernización del sistema educativo. Ahí sí puede haber generación de empleo. Pero lo que es el resto, no va a haber mucho. Y bueno, además, por un lado impulsa y por el otro con el codo le borra. O sea, por un lado da impulsos fiscales y por el otro aumenta impuestos. Quiere que los empresarios inviertan y le quiere cobrar más impuestos. Pues ¿cómo? Si los que generan el empleo son los empresarios, no es el gobierno estadounidense. Pues quiere aumentarles impuestos a los que más ganan. Yo no sé si Buffett ya está chochando. Quiere pagar más impuestos, pues que los pague, hombre. Slim lo dijo muy claro, dice, le preguntaron a Slim, oiga, ¿usted también va a regalar dinero, a dar donativos? Si no, dice, yo prefiero impulsar la generación de mano de obra. Aunque sus empresas no generan mucha mano de obra, pero bueno, la idea es correcta. A través de la generación de mano de obra quiere apoyar a la gente. Y bueno, Grecia. Vean los desequilibrios de Grecia. La deuda. Tiene 11.000 millones de dólares de reservas. Suena bien. Pero tiene, bueno, ahorita vamos a ver las obligaciones que tiene, de pago. Las primeras medidas tienen que despida 100.000 burócratas. ¿Qué hacen esa gente?
reducir los salarios de los burócratas y las pensiones, que aumente. Viene el invierno. El fondo es genial. Como viene el invierno, toda la gente necesita combustible para calefacción. Pues le van a meter impuestos. Es poca vergüenza. Reducir el gasto en salud, acelerar privatizaciones. Entonces, vean la amortización. Estos son los déficits que tiene Grecia. O sea, hay que financiar estos desequilibrios. Y estos son los vencimientos de deuda. Entonces, ¿qué es lo que requiere Grecia? Este año requiere 60.000 millones, 120.000 millones de euros para salir este año. La economía griega son 300.000 millones de dólares. O sea, 120.000 millones de euros, casi la mitad de la economía de vencimientos de deuda tiene este financiamiento. El año que viene sube un poquito, 130.000. Los gruesos 2014, 150.000 millones de euros. Insisto, la economía es de 300.000 millones de dólares. Tenía razón el ministro de Economía griego. No se ve viabilidad. Está cañón. ¿Por dónde le corrigen? ¿Reduciendo los desequilibrios o reduciendo los vencimientos de deuda? Pues cualquiera de los lados. Y de pronto sí sale Timothy Geithner y dice, oye, espérate, como que estamos enfocando mal el problema. Se está obligando a Grecia a reducir el coeficiente del déficit público en relación al Producto Interno Bruto. ¿Sí? Se está leyendo el numerador, nada más. ¿Por qué no atacamos el denominador? ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de reducir el déficit público o la deuda, hacer crecer el Producto Interno Bruto. Suena lógico. O sea, el coeficiente se reduce de las dos maneras. Sí, pero tú no puedes, a través de reducciones de gasto público, aumentos de impuestos, hacer crecer la economía. Tendrías que bajar impuestos, aumentar gasto para hacer crecer la economía, que en el corto plazo ese impacto implica más deuda, más déficit. O sea, como que no la tienen sencilla, ¿eh? Buena sugerencia desde el punto de vista conceptual, pero desde el punto de vista práctico no es así como muy viable en el corto plazo. Y bueno, están obligando a Grecia a ya tener un superávit primario a partir de 2012. Que el superávit primario, no se acuerdan ustedes, es el déficit público quitado los pagos de intereses de la deuda. El gran problema de Grecia es que vean el desempleo. La economía lleva casi, va para tercer año de recesión económica. Por eso el gobierno griego no puede tener recaudación tributaria para pagar los vencimientos de deuda. Ese es el gran problema. Y el desempleo, miren nada más. Los vencimientos de deuda por mes, pero ya, digamos, en los próximos, de aquí de 2011, en 10 años, tiene que pagar 224.326 millones de euros de vencimientos de deuda. Y a esto hay que añadirle todos los demás desequilibrios. O sea, yo creo que sí tenía cierta dosis de razón el ministro de Economía. Tacaño. Además, griego. Sí, tacaño. Y estos son los bancos que están involucrados en la deuda griega. HSBC. Lo bueno es que no hay muchos españoles para que nos peguen tan duro. No, sí están, pero no tan gruesos. ¿Y China cómo va? China tan rampante. En la recesión mundial creció poquito. Háganme el favor. ¿Por qué ese crecimiento? Cuando vi esta gráfica, ¿saben cuál es el porcentaje de la inversión o de la formación bruta de capital fijo en el PIB de China? ¿De qué año? 49%, 2010. Pues sí, ahí está la razón. Y mucha gente me dice, bueno, ¿y cómo resolver los problemas de México? Papito, lo dijo Confucio. ¿Quieres sacar a un pobre de la pobreza? No le des pescado. Enséñale a pescar y dale coger. O sea, ¿Fue Confucio o Cristo? Fue Confucio. Hace todo lo que fue.
los analistas, pero no saben. Bueno, pero todo se me hace muy lógico. Quieren sacar a un pueblo de la pobreza, denle chamba, denle un empleo. Ahí está la clave. ¿Y cómo se logran los empleos? A través de inversión, formación de planta productiva. Eso es lo que genera el empleo. No en el caso, y el gran problema de Grecia es que casi el 40 o el 50% de su economía son servicios, son burócratas, por eso quieren reducir burócratas. Y bueno, la producción industrial ha perdido fuerza. Aquí estamos ahorita. Eso no es cierto, eso es una raya de aquí. Aquí estamos ahorita. Ha perdido fuerza la producción industrial de China. Los BRICS han perdido dinamismo, sobre todo China. Pero vean a Brasil y Rusia. Van muy bien. Pero Rusia es el efecto petrolero, ¿verdad? Gran parte sí. Sobre todo los precios del petróleo. Pero el problema es que la adquisición de insumos para producir en China ya están dejando de producir, lo cual es grave para el mundo. El comercio exterior de China viene esto. Se recuperó muy bien, pero está creciendo al 20%, arriba del 20%. La balanza comercial es superavitaria, obviamente. La participación en el comercio global en crecimiento. Y no para. Ya los chinos tienen el 13% de las importaciones del mundo y cerca del 10% de las exportaciones totales que hace el mundo. Y bueno, la penetración del mercado de manufacturas, obviamente China pasó del 5%, 6% en 94 al 11.3, al 17% en 2007. ¿Hay información más acá? Sí. Hay gente así como que medio brutos. Precios, la tendencia era en ascenso, ¿eh? Aunque ya hay un ganchito si lo ven con buena voluntad. O sea, está funcionando la desaceleración. Precios de las manufacturas ya más o menos estabilizaron. Obviamente las tasas de interés han subido, los requerimientos de reservas han aumentado, y todo esto para frenar la economía. El gran problema es que la residencia, los precios de las casas siguen en ascenso. No tanto como en Hong Kong y en Singapur, pero están subiendo. El mercado accionario, obviamente, con la crisis, pues ahí va más o menos. La inversión en edificación está creciendo al 30%. Es una brutalidad. Y bueno, la brecha de ingreso se ha ajustado muy bien. O sea, se ha concentrado, o sea, se ha distribuido mejor el ingreso. El coeficiente de Gini se está así, aproximando a cero. ¿Sí saben que menos mal, menos mal, no, sí. Pero sí saben, por ejemplo, que en los primeros 5 años de Calderón el coeficiente de Gini mejoró. O sea, el ingreso de todos los mexicanos cayó 12%. El de los que ganan más, 20%. Entonces hizo más pobres a todos. Pero pegó más a los que ganan más. Chulada. Es una manera de distribuir mejor el ingreso. Pauperizarlos a todos. Y bueno, redujo la brecha con Estados Unidos. Va reduciendo. El ingreso todavía cuela mucho. El consumo ha perdido fuerza por esta política monetaria restrictiva. Los tipos de cambio, obviamente, quieren obligarlo a China a apreciar la moneda y no se deja. Y siguen obligándolo y no se deja y no se va a dejar. Tipos de cambio reales, pues obviamente, altos. Y las perspectivas, obviamente, de crecimiento de China son, caramba, nunca baja del 8% según la gente de China. Ya quisiéramos tener periodos de incertidumbre como este. Entonces, vamos rapidísimo al mundo. No sé cómo voy de tiempo, ¿bien? O acelero. Vale. Estados Unidos, su comercio exterior ahí va. Su producción ha perdido fuerza. Su mercado interno, bien. La eurozona, pues no ha ido tan mal, excepto Italia. Cada quien tiene su Berlusconi y su Chávez. Sudeste asiático, vean, fíjense cómo está integrada la economía del sudeste asiático con Japón. Pierde dinamismo la producción industrial de Japón, pierden dinamismo todas las economías del sudeste asiático.
Yo no sabía, ¿saben ustedes que el 98% de las transmisiones automáticas de los coches del mundo son japonesas? Se lo pregunté a la gente de BMW y le digo, oye, ¿de dónde son la transmisión automática de los BMWs? Japones. Entonces, por eso le pegó a todo el mundo, sobre todo al sector automotriz. Hay un rezago. América Latina, ¿cómo vamos? Bien. La clave de América Latina fue que los mercados internos empezaron a levantar. Hasta Venezuela va bien. Entonces, estamos viviendo este año con desaceleración económica de Estados Unidos, de México y del mundo. Pero vean esto. Estados Unidos va a crecer a tasas entre un 3, 3%. ¿Y México? ¿Sí conocen al filósofo de Güemes? Que habló sobre economía. ¿Sí? ¿No lo conocen todos? Filósofo de Güemes es un hombre que dice obviedades, bueno, con palabras un poquito altisonantes. Dice, el 1 siempre se friega al 2. Pero en el 21 se vengó el 2. Y en materia de negocios dice, las ventas de mi empresa crecen o caen lo mismo que las compras de mis clientes. Pues sí, ¿no? Si el 80% de mis ventas se las vendo a un cliente que crece 3%, mis ventas van a crecer 3%, mi producción 3%, mi economía 3%. O sea, el filósofo de Güemes tiene toda la razón. Y vean esto. Aquí está el PIB de México y el de Estados Unidos. Por ahí nos movemos. Y ahí van otras más fuertes. Aquí tengo las importaciones no petroleras que hace Estados Unidos del mundo. Del mundo. Y aquí tengo el PIB de México. La línea roja. ¿Cómo pueden definir esta política económica? Nadar de muertito. Jalan los gringos, jalamos. Se atoran, los atoramos. Se hunden, los hundimos. El presidente Fox tuvo una frase genial para mi gusto. Que la Virgencita de Guadalupe ilumine a Bush. A ver, ¿por qué? Toda la razón. Sí. ¿Cuál es la explicación del 95 que se rompe La crisis que tuvimos en 94. Yo no sé si ya saben si le dejaron la economía con alfileres o quitó Cedillo los alfileres. Pedro Aspe dice que Cedillo quitó los alfileres y Cedillo dice que le dejaron la economía con alfileres. Bueno, el chiste es que entre unos y otros se cayó. Se le cayeron los alfileres en la economía. Este es mejor. Pero la caída del 94 es una ruptura de la correlación. Ah, no. Lo que pasa es que Estados No Unidos... la correlación, porque ayer el petróleo estaba subiendo y la caída se cayó. Ahora mismo las cosas se cayeron. Todo. Esta es parejita. La gente de Oxford siempre se burla de mí que yo critico la política económica en México. Dice, papito, ya descubrimos. Ellos son los que me mandaron esta gráfica, papitos. No te preocupes, el motor de la economía mexicana está caminando en esta época. Cuando iba subiendo la línea azul, que eran las importaciones gringas. ¿Y va a salir la economía de recesión? Sí, obvio. Ahí va. En las exportaciones e importaciones de Estados Unidos. O sea, la línea azul son las importaciones no petroleras de Estados Unidos, y ahí voy por los sectores. En petróleo no es tanto la correlación, pero digamos en la manufactura, vean todas las manufacturas contra el comercio exterior de México alrededor de esta línea azul. Alrededor de esta línea azul. La producción industrial, vean esto. Ahí sí nos hemos integrado totalmente al sector industrial estadounidense. La inversión, caramba, muy correlacionados. El consumo, esa sí no la creía. El consumo se cayó más en México que en Estados Unidos. Y bueno, lo bueno es que ante la caída del comercio exterior, el mercado interno respondió. Y sí respondió el mercado interno en México. De hecho, la producción industrial en México está creciendo a tasas del 4 y 5%. La de petróleo está fundiendo. Este es grave.
¿Saben que en la crisis empezamos a fumar más y a chupar más? ¿Sí? ¿Sí? Está la producción el sector textil nuevamente, ya creo que volvió a desplazar de algunos mercados. Nuevamente. Ya lo había hecho aquí. La química, excepto el petróleo, producción de maquinaria y equipo, creciendo a tasas del 12%. En estas no se ve nada, pero se las platico. Son todas las ramas de la economía. Verde quiere decir que crecen, amarillo crece un poquito, rojo cae. ¿Ok? El sector agropecuario, la sequía del norte les está pegando al sector agropecuario. Este es muy bueno. ¿Saben lo que hace un americano o un estadounidense cuando pierde su chamba? Se pone a estudiar. ¿Qué hace un mexicano bien calificado? Estoy hablando de un ingeniero de una armadora, de un laboratorio farmacéutico, no sé, cuando pierde su chamba. Que le dan su liquidación, claro. Y hubo un ajuste de personal temporal porque pues, no hay demanda. ¿Qué hacen? No, ricos ya. La señora no lo quiere echado en la tele, en la sala que no ve. Lo manda a Construrama a comprar arena, grava, arcilla y cemento y hace el cuarto de los niños, el de la muchacha. ¿Sí saben que el 60% de la construcción en México es autoconstrucción? Exactamente. En el momento que levanta la economía y la generación de empleo, se cae la producción de arena, grava, arcilla, cemento y pintura. Chulada. Producción de alimentos, ahí vamos. Textil, la competencia de China nos está pegando otra vez. Sector farmacéutico, bastante bien. Producción de maquinaria, equipo y coches, bien. Mercado interno, caminando. Va bien. O sea, sector externo ha perdido fuerza, pero el mercado interno está levantando. Y el mercado interno levanta por 4 factores. Hay 4. No hay mucha ciencia en esto del economía. Son 4 variables las que determinan que camine el consumo o el gasto de la familia. Y ustedes lo saben mejor que nadie. Primero, si tienen ingreso, chamba, negocios, jala, vale, consumen. Si tienen crédito, consumen. Y si tienen un familiar que les manda remesas, consumen. Y la cuarta, que es así más subjetiva, si tienen confianza en el futuro. Como que nosotros no estamos, los gringos sí, nosotros no. Mucho de la confianza nos pega. Generación de empleo, bien en México. Poder adquisitivo, bien. Crédito, bien. Remesas, bien. Esto es lo que determina que el consumo camine. La confianza siempre nos toca. Y por lo obvio el consumo está subiendo. La inversión, este es grave. Se está invirtiendo en maquinaria, equipo y tecnología, no en planta. Y si no se invierte en planta, no en generación de empleo. Las ventas de Walmart, miren nada más. Nunca cayeron. ¿Por qué? Igual que la economía de China. Porque están invirtiendo en nuevas tiendas. A tiendas totales. Vámonos. Antar. Están invirtiendo en nuevas tiendas y nunca cayeron las ventas. Esta sí es grave. En el mercado mexicano, esto es lo que se produce en México y esto es lo que se importa. Y aquí vamos. Diosito ya nos puso aquí, además ya nos lo dijo Porfirio Díaz, ¿recuerdo? México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿O sí? Estas son las economías que más consumen del mundo. Este es el promedio de gasto familiar por familia en dólares y en bienes. Los países que más consumen en dólares de 2005 son Estados Unidos y Canadá. Oigan, si estamos pegados a ellos, ¿por qué no producimos bienes que consuman los gringos y los canadienses? Lo único que hicimos con el Tratado de Libre Comercio de 94 es convertirnos en eslabones de las cadenas productivas del sector industrial estadounidense. Por eso estamos correlacionados tanto. Nunca produjimos bienes terminados que consumieran los canadienses y los estadounidenses. Los chinos sí están produciendo bienes finales que consumen los canadienses, los estadounidenses y los mexicanos. ¿Sí queda claro? Aquí hay un nicho de desarrollo mexicano. Yo creo que tenemos que regresar a algo que me cae muy bien Jaime Serra, pero si me es una aberración.
la mejor política industrial de México es la no política industrial. Hay que integrar cadenas productivas al comercio exterior. Nunca pudimos. Saben ustedes que la más de la mitad del comercio exterior mexicano no es comercio exterior. Es la maquila, que simplemente es planta productiva estadounidense en territorio mexicano. Nunca se nos ocurrió integrar cadenas productivas a la maquila. Así inició Japón su boom. O sea, a raíz de la Segunda Guerra Mundial no tenían dinero ni inversión para planta productiva. Dejaron de entrar inversiones para poner planta productiva en Japón. Lo bueno es que los japoneses inmediatamente integraron cadenas productivas. Y ya al tercer, cuarto año, ya el contenido japonés de los productos exportados llegó al 100%. En 1965, cuando arranca la maquila en México, el contenido nacional era del 2.4%. Hoy, casi 50 años después, ¿saben cuál es el contenido nacional de un producto maquilado? 4.8%. Nunca integramos las cadenas productivas al sector maquilador. Y el sector maquilador ya tiene clientes amarrados desde hace casi 50 años. Hay un nicho de desarrollo brutal. Este es bueno. Yo hice mi tesis de maestría sobre el comercio exterior de México. Y me acuerdo que, bueno, el sinodal era uno de aquellos varones, se llamaba Herván de Letenjo, ya grande, y lo primerito ya salgo. ¿Me ve? ¿De dónde viene? Soy mexicano. ¿Qué proporción de sus exportaciones, está hablando de 1974, qué proporción de las exportaciones mexicanas son productos manufacturados? En aquel momento andamos en el 18%. Digo, ya era el 18%. Le voy a hacer una profecía. En el momento en que las exportaciones manufactureras de México en relación al total rebasen el 50%, México será un país desarrollado. ¿Eso no crees? Lo rebasamos en el 86. ¿Y somos desarrollados? Me fallé. Lo que pasa es que ya murió, ya era viejo en aquella época. Ya no vio su profecía que no funcionó. No, la clave no es esa. ¿Por qué razón Brasil está mejor que México? Porque son más inteligentes, no se concentraron en la producción de artículos manufacturados. Están vendiendo materias primas. En serio, el siglo XXI va a ser de materias primas, de alimentos. O sea, el gran negocio va a ser producir alimentos. ¿Por qué? Porque somos muchos que comemos. Y los precios van a estar subiendo. Los mejores negocios hay que regresar. En serio, yo no sé si podemos hacer alguna política pública, económica, de regresar al campo. Yo platicaba el otro día con el gobernador de San Luis, yo soy de Río Verde, un pueblo de San Luis, me decía, es que nuestra bronca es que casi el 40% de la tierra en el estado no tiene quien la trabaje, porque se fueron al otro lado. Dice, ahí había un nicho de desarrollo económico. Dice, y se aventó, dice, me puse a hacer a través del gobierno certificados donde le solicitaba, no sé cómo se le llama el contrato, de que el gobierno de San Luis iba a ofrecer la tierra, a rentarla, con el aval del gobierno, para que hubiera gente que fuera a trabajar. Dice, no, hombre, no me contestó nadie, los que me contestaron fueron pura leperada, que jamás iban a dejar su tierra en manos del gobierno. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Pero ahí está la clave. ¿Qué porcentaje de la tierra productiva está sin trabajar? Es que la masa se fue para otro lado. Y el gobierno tiene dinero, ¿eh? El gobierno tiene dinero. Los ingresos petroleros por los precios tienen un sobrante brutal. Y sale por cada dólar, y no presupuestados, por cada dólar de precio del petróleo, los ingresos del gobierno equivalen a 500 millones de dólares al año. ¿Sí saben por qué la Sarah Palin es la Sarah Palin en Estados Unidos? Sí la conocen, ¿verdad? Sí. Sarah Palin, la mera del Tea Party. Fue gobernadora de Alaska. ¿Qué méritos tiene la señora? Fue reina de la belleza en la secundaria, porrista en el college, gobernadora de Alaska. Bueno, ¿qué méritos tiene? Muy simple.
Alaska produce y exporta petróleo. Hubo un momento en que le llegaron 16 mil millones de dólares a la señora Alaska. ¿Qué hizo con ese dinero? Hizo cheques para todos los alasqueños y la adoran. Calderón trae un sobrante para este año no presupuestado de $30 por barril. Aquí está por mes. 15 mil millones de dólares. Si el señor a fin de año, ante un decreto presidencial, decide repartir los 15 mil millones de dólares entre los 100 millones de mexicanos, nos sacaría 150 por piocha. Y por familia, yo tengo 4, caería un chequecito de $600, me cae que voto hasta por cordero si quiere. Como el que ponga. Bueno, para fin de año. ¿Verdad que sí votamos? Y bueno, miren, en esto de la econometría no hay trucos. ¿Saben cómo se determina el tipo de cambio el día con día, el hora con hora en México? ¿Cómo voy? ¿Me apuro o le sigo? Sí. Me vuelvo a la parte política. Para que haya tiempo de expresión. Sí, me vuelvo a la parte política. Ok. Esa fue la una. El 60% de la tenencia accionaria en el mercado de valores mexicano es de extranjeros. ¿Qué quiere decir eso? Cuando sube la bolsa, quiere decir que fue mucho dinero del extranjero. Cuando se cae la bolsa, sale dinero. Pues vean el efecto sobre el tipo de cambio. Sube la bolsa, baja el tipo de cambio. Se cae la bolsa, sube el tipo de cambio. Y aquí se ve clarísimo. A los economistas les gusta decirle gráfica espejo. Entonces, ¿quieren ustedes comprar dólares? Vean cómo va la bolsa y se puede ver en internet. ¿Está subiendo? Va a bajar el tipo de cambio. Compren. ¿Se está cayendo? Espérense. En otro momento, en otra oportunidad. Entonces, vean la entrada de capitales a México. Esta ya la pasé. Desgraciadamente, en los últimos años México ha tenido el peor desempeño económico de toda América Latina. Implacable. Peor. Fox bajó la pobreza. Calderón se cargó su vida. Corregir. Muchos de la administración actual dicen, ay, es que Coneval nos aumentó el rasero para medir los pobres. Pues sí es cierto, aumentó. Considera que una persona vive en pobreza si vive con menos de 1,000 pesos al mes. Es alto, ¿eh? Pero por eso subió la pobreza, según ellos. Pero de todos modos, la pregunta es esta: ¿son pobres o no son pobres? Esto es el ingreso por familias de INEGI. 80 millones de mexicanos viven en familias con ingreso inferior a 6,000 pesos al mes por familia. 80 millones. Se elevó la pobreza. Se elevó la pobreza. Por eso nuestro secretario dijo que una persona con 6,000 pesos al mes vive bien, tiene casa, coche. No necesariamente, pero sí vive mejor que 80 millones. ¿Y cuál es el problema de la pobreza? La generación de empleo. Ese ha sido el error. Con Calderón se han generado de 2007 a 2010 100,000 empleos por año. Esta es la causa de la pobreza. No le busquen. Y bueno, la gente dice, hay que estudiar para salir de la pobreza. Vean lo que está ocurriendo. Entre más se prepara la gente, esta es la población más, con más años de estudio. Es donde hay más narcotráfico, delincuencia, asesinatos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la gente se prepara y no encuentra trabajo. Ese es el punto. Y por eso los delincuentes, el 85% de las muertes ocurren en estos estados. Por eso, y ese es grave, ¿saben hoy en día cuál es la causa de muerte de los jóvenes menores a 29 años? Homicidios. Eso sí es grave. Quiere decir que el crimen organizado no se está metiendo. El otro día me platicaban estos jóvenes del casino. ¡Los agarraron! O sea, los contrataron. 6,000 pesos. ¿Qué necesito hacer? Llenas tus bidones de gasolina, vas a ese lugar, la riegas y te pones un cerillo. Y te pegas. ¿Quién los...? Un cuate en la calle. ¿Sabes quién es? No, no sé. Pues no. 6,000 pesos, oye. Por ir a llenar la gasolinera, bidones de gasolina, echar, llega otro y les prende. ¡Órale! Eso hacen, por eso los detienen a estos chavos. El crimen organizado es un mundo. Y la cascarita es lo que estamos viendo que se mata. Pero el crimen organizado es un negocio brutal del mundo. Ya no tengo tiempo de platicarles una anécdota cuando estaba en Washington, pero luego se lo platico. El gobierno, ¿cuánto nos cuesta? Algo estaba viendo hace rato.
era el embajador. El gobierno nos sale en 3.620.000 millones de pesos. ¿Se acuerdan del quinto real? Sí, los reyes españoles le pedían a los conquistadores la quinta parte de todo lo que tuvieran. Bueno, nuestros burócratas superaron el quinto real, se quedan con el 24% de lo que producimos. Un niño que acaba de nacer ya debe 31,000 pesos al mes para mantener al gobierno. ¿Y en qué se lo gasta? Sueldos, salarios y prestaciones. 80% del gasto se va en remuneraciones, gasto corriente. Es una brutalidad. La OCDE es la mitad. Aquí está la plantilla burocrática. ¿Cómo se dice? Y bueno, desgraciadamente recauda solamente, gasta el 24 y recauda menos del 10. Y la mayor parte del gasto corriente que se lo gasta. Ya, ¿me lo brinco o cómo voy? Ya, ¿me voy? Bueno, rápido paso con esto. Entonces la economía va a crecer a tasas de 3,5% en Estados Unidos, sin tener en promedio 700,000 empleos por año, la estabilidad macro sensacional. De todos modos, antes de irme quiero dejar una parte de propuesta, pero esta es gravísima, el empleo. ¿Saben cuántos empleos se deben generar en la economía? Sí, se los pongo de otra manera. ¿Saben cuántos jóvenes están hoy en la escuela? Hoy, de párvulos hasta doctorados, hasta posgrados. 34,7 millones. El ciclo escolar en México desde párvulos hasta doctorados es de 19 años. O sea, en 19 años debemos darle chamba a 34,7 jóvenes que están ahorita en la escuela. Desde que llegó el hombre de Tepex para la fecha, ¿cuántos puestos de trabajo formales existen en la economía mexicana? Formales. 15 millones asegurados al IMSS, 2 millones entre gobiernos, universidades, etc. 17 millones. O sea, ¿cómo es posible que en 20 años generamos el doble de empleos formales que se han creado de toda la historia de México? Pues ahí va la propuesta ahora sí. Tenemos que desarrollar motor externo, integrar las tareas productivas a la maquila, desarrollar mercado interno como el principal determinante del mercado interno es empleo, empleo, empleo e inversión. ¿Cómo? A través de políticas públicas. Y obviamente esas políticas públicas deben darle un incentivo a los inversionistas de que tiene por venir la economía. Insisto, si no pasa lo que con los gringos, bajas impuestos, pero si no hay una perspectiva positiva de la economía, no nadie va a invertir. Entonces, como que hay que meternos por ese lado. Muchas gracias. Bueno, tenemos un fantástico tiempo para hacerle preguntas sobre una interesante, actual y controvertida presentación. Por favor, tiene la palabra. ¿Todo clarísimo? No, ¿por qué no pasa? ¿Están deprimidos o anonadados? Pues si ustedes están la solución, hombre. ¿Qué sectores de la economía para generar empleo e inversión ves como atractivos econométricamente por el efecto multiplicador del empleo? Sí, de hecho, bueno, para el Estado de México y el gobernador del Estado de México le hicimos un trabajo así. Analizamos los sectores por el que hace la ciudad. En el Estado de México encontramos el Estado de México, de hecho, curiosamente crece menos que el resto de los estados del norte. Lo que pasa es que en el Estado de México las industrias se han orientado al mercado interno, no al mercado exterior. Entonces, la producción de coches haya sido la que más creció durante toda la historia en el Estado de México, pero no genera mano de obra.
genera valor agregado, pero el valor agregado económico no es tan válido desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque simplemente es el diferencial grosso modo entre tu precio de venta y tus costos, ese es el valor agregado. Pero el valor agregado grueso de una industria donde el 90% son extranjeras, capital extranjero, pues no se queda en México. Entonces, ¿cuáles son los sectores más detonadores de empleo en esa parte? Y encontramos que era la producción, había 3, analizamos 4: textil, a la producción de alimentos, automotriz y la industria de laboratorios y industria química. Y Vivienda, ¿no? ¿Perdón? Vivienda, ¿no? No, de la industria. Bueno, tiene razón, la construcción está en la vivienda. Tiene razón. Y vivienda, más que vivienda, edificación. Peinamos todo y encontramos que eran 3. Producción de alimentos, primero. Construcción, segundo. Y sector textil, tercero. Aunque está automatizado, en el Estado de México no se puede decir, porque pues Chimpumpa y toda esa área es textilera y la pegada a Puebla. Entonces, esos 3 sectores. La bronca es que había que fomentar la inversión. Y ahí sí ya se atoró la cosa. Porque buscar inversionistas nacionales había pocos. Extranjeros sí había. Lo que pasa es que ahí yo creo que el gobernador se fue con un espejismo de que ya no quiere más inversión extranjera, prefiere interna. Es que no es suficiente. Entonces lo que nuestra sugerencia era, ábrala. Insisto, ese 50% de la formación bruta de capital fijo en China por año, la mayor parte, buena parte es extranjera. Ahí está la clave del desarrollo. Y hice un comentario, surgió la duda en el 94 por qué la gran diferencia entre México y Estados Unidos. Solo recordar que el déficit de cuenta corriente llegó al 7% y se convirtió en un número mágico para todos los países que tronamos como sapos en ese sentido. Sí. No, y es curioso, en el 94 hubo cosas muy interesantes. El déficit de cuenta corriente de México era de 33,000 millones de dólares, me acuerdo perfecto. Los vencimientos de deuda de corto plazo se fueron en ese año, para 95, vencían los tesobonos, 17,000 millones de dólares. O sea, sí, 33 más 17 eran 50,000 millones de dólares. Y algo vencimientos de corto plazo del sector privado eran 2-3 mil millones de dólares. Entonces México, para pasar 95, requería 52,000 millones de dólares. ¿Cuánto había en reservas? 6,250. ¿Cómo pasó México en 95? ¿Se acuerdan? Exacto. Con el poder de su firma, Clinton nos aflojó 24,000 o 23,000 millones de dólares y puso a Rubin a conseguirnos 28,000 más. Sí, maestro. Si se puede presentar brevemente. Yo soy el maestro Jesús Castillo, egresado aquí de la facultad, y soy profesor investigador en educación ambiental en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Me llama mucho la atención esta posibilidad que acaba de decir acerca de la necesidad de crecer con el fortalecimiento del mercado interno y sobre todo a partir del desarrollo agropecuario, exactamente de la producción de alimentos. Entonces la pregunta concreta es, ¿qué políticas económicas recomendaría para promover el crecimiento del sector primario? Sobre todo orientado al mercado interno, pero también encadenado a la demanda agropecuaria. Bueno, yo creo que va a contradecir. El problema es que lo que luego propongo contradice mucho de lo que mucha gente piensa. Desde 1999 nos tocó plantear una reforma fiscal para un candidato, ¿se acuerdan? Que perdió. Entonces le llamamos la reforma fiscal y era muy sencilla. Ir eliminando impuestos directos a todos. En aquel momento estaba muy de moda Irlanda, que había bajado el impuesto sobre la renta a las empresas del 54,5% al 12%. El desempleo en Irlanda en ese momento era del 25%, la población económicamente activa. En 3 años llegó al 8%. O sea, al bajar los impuestos directos
a las empresas, dar desgravaciones tributarias, llegó inversión de todo el mundo a Irlanda. Se generó planta productiva, mano de obra y ¡boom! Pues la propuesta es muy simple. Eliminar impuestos directos y poco a poco, para y paso, que hay una inversión en generación nuclear, hay impuestos al consumo. Y obviamente cuando nos vamos a esa parte y se desarrolla planta productiva, empleo, el consumo de productos agropecuarios, alimenticios y de consumo de todos los bienes y servicios va para arriba. Y obviamente dentro de este proyecto implica empezar con instituciones supragubernamentales, realmente, FIRA, ¿qué otros eran fuertes? Darle dinero y empezar a desarrollar, olvidarnos de Procampo, olvidarnos de esos apoyos sociales para el campo que lo único que han hecho es entorpecer el crecimiento económico. Yo tengo varios paisanos allá en Río Verde que dicen, ¿para qué siembran? Me dan 30,000 pesos al año por hectárea. ¿Siembra o no siembra? Me dan 80,000 pesos. No subsidies eso. Subsidia abonos, fertilizantes, canales, riego. Subsidia eso para que la gente produzca. Y si no producen, no les das un clavo. No hay otra. O sea, por un lado, desarrollar el mercado interno, darle capacidad de compra a las gentes. Y por el otro, fomentar la producción, no la tenencia de la tierra. O sea, finalmente con esta política social de Procampo, lo que se está fomentando es la tenencia de la tierra. Hay dos o tres preguntas. Claro, las que quieran. No, sí, todas. No, sí, una vez sobre el puerto de las cosas. Más tarde. Ah, no, pero dime una, ¿no? Sí. Buenos días, perdón. Mi nombre es Luis Carlos Martínez, soy estudiante de aquí de la facultad. Y bueno, una de las principales cuestiones que yo le haría es por qué usted afirma que la economía es tan fácil de manejar como un caballo y los economistas principalmente de Estados Unidos y de grande renombre y de grandes universidades no han podido dar una solución a esta crisis. Y otra, el campo mexicano, independientemente de que está rezagado, no existen políticas claras como para atraer a la gente, para que venga y siembre. ¿Cuál es la solución que usted daría, independientemente de que se diga, vas a producir y te voy a pagar? Porque, por ejemplo, cuando estaba lo de, me parece que es lo de Conazuco, que había un precio estándar por el grano, ¿no? Había una fijación de precios y actualmente ya no existen esas políticas. ¿Cuál es la solución que usted brinda al respecto? Primero, sí hay economistas que hacen propuestas en todo el mundo, pero hay los políticos que toman las decisiones. Ahí se va. Sí, me explico. O sea, hay muy buenas ideas, pero están los políticos que muchas veces no las usan. Y por eso vivimos como vivimos. Ahora, en la parte del campo, obviamente, la modificación que hizo Salinas para privatizar lo que eran las tierras ejidales funcionó muy bien. Lo que pasa es que esto fue acompañado con supuestos estímulos fiscales para que la gente produjera, pero estímulos fiscales que tuvieron una visión más de apoyo social. ¿Por qué? Porque generalmente se consideraba que en el campo vivía la gente más amolada. Entonces, simplemente ya te quedaron 4 o 5 hectáreas, no te preocupes, hagas o no hagas nada, te voy a dar 30,000 pesos al año por cada hectárea. Tú nunca estimulaste la producción, ni tampoco le prestaste, o sí le prestaste, pero sin tomar en cuenta la viabilidad de la producción. Le prestaste, utilizaste lo que fue Ban Rural, Financiera Rural, para prestarle a la gente supuestamente para producir. Llegaron las sequías, no pudieron pagar y olvídate, en ese momento caíste en cartera vencida, tú ya como posible productor y ya nunca te volvieron a prestar. Por una vez que te falló, y en el campo, bueno, mi papá fue agricultor toda su vida, y en el campo año con año puedes tener una muy buena cosecha o quebrar en una. O sea, lo que tú metiste, lo perdiste todo en un año, no lo recuperas hasta el año siguiente. Entonces, si ya le debiste al banco, pues ya valiste, utilizaste el crédito una vez y ya no eres sujeto de crédito para nada. Entonces, ahí es el problema. Tienes que tener, yo creo, que las instituciones gubernamentales sean
más que prestamistas, sean inversionistas con riesgo. O sea, que entren junto contigo. Y que sea clarito lo que haces. Voy a sembrar 50 hectáreas de cebada, de chile, de frijol o de tomate. Ahí está. Aquí está. Te voy informando cómo va, porque eres mi socio. En las buenas y en las malas. Oye, nos fue bien, te toca. Nos fue mal, compartimos la pérdida. Eso es. Pero no soy deudor ni tampoco entro a ¿cómo se llama? A cartera vencida. Hay maneras, hay maneras. Hola, soy Javier Soler, soy de economía. Bueno, por lo que estoy viendo aquí en el plano no mangado. Por otra cosa, yo quiero comentar, por ejemplo, que lo que es agricultura, lo que usted proponía de las tierras ociosas, poderlas rentar, creo que está en contradicción con lo que es No lo propuse yo, fue algo que quiso hacer el gobernador y le fue como contrario. Y no va a poder hacerlo porque se va a contemplar que son como tiendas de raya o lo que sucede con el porfiriato, que eran empresas que si no las trabajaban, pues las posicionaban, ¿no? Y fue una causa de la revolución de alguna forma. Ahora, por ejemplo, también podemos decir lo que usted proponía del dinero, de los $30 que van a sobrar este año, pues creo que esos 15,000 millones de dólares se van a ir para alguno de FITS, el Senat. No, ese es el año que viene. Bueno, ya lo están planeando al fin y al cabo, porque ya saben que lo van a ganar las próximas elecciones. O sea, de alguna forma ya sabemos para dónde puede ese dinero. Y pues, una tercera cosa que yo quería comentar nada más es en el sentido de que también en lo que es el sector agropecuario, la economía cree que con los biocombustibles va a haber una competencia muy fuerte entre si se siembra para biocombustibles se paga mejor o se produce para los alimentos humanos. De hecho, había una conferencia hace poco de biocombustibles donde proponen, por ejemplo, eran para turbocina, ¿no? Para unas normas internacionales, pero decían que tenían problemas porque en México no se producía lo que ellos necesitaban todavía, tenían que importar. Entonces en esto hay una parte de que está muy bien generar más economía agropecuaria, pero tiene que haber políticas que no discriminen en el sentido de que, por ejemplo, si produzco un buen alimento tiene que ser para consumo humano, por un lado, y por el otro tengo que, bueno, más bien, si yo soy productor, quizás económicamente hablando me conviene mejor venderlo al sector industrial que venderlo al sector humano. Entonces hay una contradicción ahí. No, así de contradicción no. O sea, yo nunca he estado, ni estaré de acuerdo en las reglamentaciones gubernamentales. Primero que nada, o sea, lo que usted comenta sobre el motivo de la revolución y de las tiendas de raya, es un problema la tierra ociosa. ¿Cómo resolverlo? Esa fue la propuesta del gobernador de San Luis y le fue a comer feria porque nadie lo aceptó. Pero tenemos que pensar con inteligencia cómo resolver y poner a trabajar al campo. No, lo que pasa es que no existe nadie ahorita. Esas gentes, las propietarias de la tierra no están en México, están en el otro lado y tienen una idea muy clara de que en algún momento van a regresar a vivir su tierra y trabajarla. Aunque conforme van pasando las cosas, pues se están llevando años y no pasa nada. La segunda, ¿me la repite rápido? Bueno, no estaba comentando, por ejemplo, lo que usted comentaba del dinero que sobra. No, en esa no estoy de acuerdo. Ese dinero obviamente ya está direccionado a los gobiernos estatales. Y el gran problema que ha habido en México es que ese dinero federal a los gobiernos estatales entra bajo el control de los congresos locales. Y entonces en lugar, obviamente Calderón tenía que bajarse y hacer un decreto y no va a los gobiernos estatales, va a todos los mexicanos. Me fascina, lo digo como chiste, porque no creo que lo hagan nunca. Y la última es una aberración total para la humanidad. Estoy de acuerdo con usted de que la gente va a sembrar para producir biocombustibles, pero no estoy de acuerdo que lo obliguen a producir lo que el gobierno diga. Eso jamás. Obviamente a alguien, y es un problema del siglo XXI y del siglo XX, ante el agotamiento de los recursos energéticos no renovables se les ocurrió, suena muy bonito, producir biocombustibles, ¿verdad?
gran problema es que la producción de biocombustibles parte de alimentos y agua dulce. O sea, mover coches o producir energía a través de alimentos se me hace una aberración en una sociedad que no tiene alimentos. O sea, allá hay un problema gravísimo ya de concepto. Entonces, pero no puede obligarnos a producir para lo que usted quiera. Yo nunca he estado de acuerdo entre los gobiernos rectores de todo, que dicen que haces, que no haces. Eso no. Tiene que haber libertad. Si a mí se me pega la gana sembrar sorgo, cebada o para producir alimentos, es mi problema. Si en lugar de producir sorgo, cebada, siembro maíz para producir biocombustibles, etanol, es mi libertad. Déjenme hacer. Y obviamente esto ha ocurrido de que ya la gente ya no siembra trigo, sorgo, cebada, porque está sembrando maíz para hacer biocombustibles. Es más, en las tierras de agave allá en Jalisco, ¿saben cuánto tarda en madurar una planta de agave para hacer tequila? Y pues sembrando maíz para producir etanol tienen hasta 2 o 3 cosechas por año. O sea, es mucho más rentable. Pero para nosotros, los bebedores de tequila, es un sacrilegio. Pero tiene la libertad de hacerlo. O sea, yo siempre estoy en que la persona tiene libertad de hacer lo que se le pega la gana. Y el gobierno no tiene que meterse para nada. El gran problema de las regulaciones del gobierno, de las directrices del gobierno, fue crear siempre espacios de corrupción. Hagamos 2 preguntas, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana Mesa y soy coordinador de comercio exterior para el sector farmacéutico veterinario. Bueno, tenía 4 preguntas, porque lo voy a hacer en 2. No, yo en una me va haciendo y ya se la doy con ya con la edad se le van. Bueno, la primera, a mí en personal no me quedó muy claro esa gráfica espejo tipo de cambio, la bolsa. Sí. Esa es mi primera. A ver, no, espérese. Es que esa gráfica es, o sea, el 60% de la tenencia accionaria del mercado de valores está en manos de extranjeros. Quiere decir que cuando sube la bolsa, llegó inversión de extranjeros a la bolsa. Llegaron divisas, baja el tipo de cambio. Cuando se cae la bolsa, quiere decir que estos extranjeros sacaron sus inversiones en pesos, demandaron dólares o alguna otra moneda y se van a otro lado a invertir. El tipo de cambio sube. La otra, bueno, va muy ligada a lo que decía aquí el maestro, pero a las pymes. O sea, aquí se dice que hay que fomentar el mercado interno, bueno, estoy totalmente de acuerdo, pero hay muchas empresas que importan materias primas, porque aquí en México lamentablemente no se encuentran los insumos, y para exportar también hay un problema ahí. Entonces, ¿qué opciones se pueden tener en este caso bajo este esquema, digamos, o este escenario para las pymes para que pudieran por lo menos sobrevivir en este periodo de crisis? Sí, te digo algo. Yo siempre casi, también va contra todo lo que piensa la gente, considero las pymes como un complemento, no como un objetivo. O sea, si no hay un sector industrial fuerte, competitivo a nivel mundial, las pymes no tienen sentido de existir. Una vez ese eje, ese núcleo industrial o productivo, las pymes pueden colocarse alrededor. O sea, per se las pymes no tienen razón de ser. Y obviamente la parte exportadora tiene que estar sumada en las grandes empresas. El gran problema nuestro es que esas grandes empresas son transnacionales, 90% de capital extranjero. Pues la idea es empezar a detonar empresas. No necesariamente, el capital no tiene patria, pero la inversión en ciertos sectores que sí sean desarrolladores de planta y de empleo. Yo lo veo desde esa óptica, no tanto el valor agregado, como decía el gobernador Peña Nieto, sino de qué me sirve que números, mi producción de coches sea de las más altas, casi más grande que la que tiene un país como Checoslovaquia, Bélgica, España, pero si no se derrama en mano de obra ni tampoco en el mercado interno. La clave es darle vuelta. Gracias. La otra es, bueno, ya no es la parte política, pero con este bizarro escenario también político actual, ¿habrá otra crisis externa? No, las crisis seccionales tenían su razón de ser, que eran los equilibrios fundamentales tronados. O sea, venían quebradas las finanzas públicas en cada una de las crisis seccionales, o en el caso del
del 94 las finanzas públicas estaban, creo que en superávit, pero el déficit externo eran 33.000 millones de dólares, los vencimientos de... O sea, son 4 los equilibrios fundamentales que ustedes deben observar para ver si hay estabilidad. 1. Nivel del déficit público. Razonable, 2.2 centavos del PIB. Muy razonable. Nivel del déficit externo, 1 o 2% del PIB. Razonable. Deuda, en relación al PIB, chiquitina. No. Y reservas, muchas, creo que son las más altas de toda la historia. Entonces los equilibrios fundamentales están en el sitio, no hay riesgo de crisis. Ya la última, por es que la última me voy. Estados Unidos, en este mundo multipolar actual que estamos, ¿seguirá siendo potencia aún con toda esta crisis y tal? Les digo algo. ¿Saben qué porcentaje de la planta productiva de comercialización y distribución del mundo está en territorio estadounidense en relación a la planta productiva de distribución y comercialización del mundo? 33%. ¿Saben de empresas estadounidenses en el mundo qué porcentaje de la producción, distribución y comercialización tienen del mundo? O sea, en el territorio americano y el resto del mundo, las empresas estadounidenses, 68%. ¿Seguirá siendo potencia? ¡Claro! ¿Seguirá siendo el dólar la moneda de resguardo? ¡Claro! ¿Quién maneja la producción, distribución, comercialización del mundo? ¿Cuándo va a cambiar eso? Un par de siglos. Si cae Estados Unidos. Sí. José González Franco, de ProMéxico. En el entorno macroeconómico mundial que nos explica ahorita, ¿cuál debe ser la estrategia de relación de México con China? Ay. Sobre todo en la parte comercial. Yo ahí, es que China es un gigante. Entonces, iba a ser un símil que no quiero tocar, porque eso es como ponerte contra el crimen organizado de frente y agarrarte a golpes. Te va a arrollar. Entonces, mejor asociarte. O sea, asociarte, juntarte y complementarte. O sea, China ya está entrando aquí a México en forma brutal. Y nos van y obviamente va a seguir ganando mercado. Si no puedes convivir, júntatele. Y juntos podemos hacer cosas muy interesantes. Son muy picudos los chinos. Y nosotros somos también muy picudos. Vamos a complementarlos. No te pongas a competir contra ellos. Mejor asóciate y juntos vamos a manejar mercados, a entrar en el mercado. Y fomentar obviamente la creatividad y la mano de obra de los mexicanos. Una última pregunta mía. Me pareció que muy interesante, controvertida la presentación. Yo coincido mucho con varias de las conclusiones al final. ¿Qué estarías de acuerdo si han venido discutiendo, yo diría, en los últimos 10 o 15 años? Es decir, de integrar más a la economía mexicana con Estados Unidos, de integración. Y hay cosas muy concretas para la cadena hilo textil confección. El año pasado se hizo un trabajo con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, los sectores más sensibles a la generación de empleo del país. Sectores como la electrónica, autopartes, automotriz, estudios y propuestas que se han hecho en el Sechimex con respecto a China para la cadena de autopartes automotriz a nivel de empresa, etc. Sin embargo, esto no tiene relevancia e interés alguno en los hacedores de política. Es decir, la Secretaría de Economía, la respuesta a un documento que ustedes pueden bajar del Sechimex y de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, con 30 propuestas de integración a Estados Unidos, donde se han perdido más de 300.000 empleos en México, etc. La respuesta de la Secretaría de Economía son los chillones de siempre: pónganse a trabajar y no molesten. Entonces, ¿qué está fallando? Porque yo diría, a diferencia de otros momentos donde no había propuestas, hoy hay propuestas muy concretas, docenas de propuestas sobre el tema de inversión extranjera directa, sobre sectores en entidades federativas, etc. Y la respuesta, yo diría, es bastante nula. O sea, el tema ya no es vamos a hacer política industrial, sino que vamos a hacer ciencia y tecnología, crear centros de diseño en Puebla con tales características,
específicas, en Oaxaca con otras, en el DF con otras, trabajar conjuntamente con el sector privado público. O sea, existe mucha materia prima, pero el resultado, yo diría, a nivel macro de los hacedores es no me importa. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Desgraciadamente, voluntad política. De hecho, China arranca el cambio desde Deng Xiaoping. Lula acaba de consolidar el potencial de Brasil. Ya había potencial, pero no al nivel, la maduración que dio Lula. O sea, es la voluntad de los políticos, desgraciadamente, lo que platicamos ahorita. Hay muy buenos economistas, muy buenas ideas, sí, pero si el político no está convencido o no lo empuja, nunca alcanza nada. Y ese es el punto. O sea, obviamente cuando la economía te va a decir, no, ¿quieres dinero? Y a mí me tocó una vez, ¿cuándo? Fue genial, en la época de Fox me invitaron a un simposio sobre la productividad, estaba en esa vez, que llegó, que no fue Gil Díaz, que mandó un chanchan, y que dice, bueno, yo no sé qué discutieron aquí, pero no hay dinero para ustedes, ¿eh? ¿Para qué discutimos? Vámonos. O sea, no hay recursos presupuestarios para lo que ustedes quieren. Y esa es la posición. O sea, si no está convencido el que toma la decisión, pues no vamos nunca a tomar. Aunque sean muy buenas ideas, nunca van a tener que tomar decisiones en ese. Bueno, la presentación va a estar en el Sechimec de Claro. Antonio, les agradezco mucho y Gracias. nos vemos en 2 semanas.